neurológica. Recibes un paciente el cual ha sufrido un grave accidente y ya ha perdido muchas de sus habilidades básicas. El médico realiza los estudios necesarios y te menciona que sufrió lesiones en el lóbulo occipital, el cual es el encargado de la capacidad ocular y visual. Sin embargo, el paciente menciona que, aunque no ve como antes del accidente, puede observar y ver como cualquier persona sin problema alguno. El médico te dice que es necesario desarrollar terapias que ayuden al paciente a recuperar y desarrollar las habilidades necesarias para poder convivir con los demás. ¿Cómo es posible que a pesar de haberse dañado una parte del cerebro que controla una función tan específica, su visión no haya sufrido grandes daños? Recuerda que el cerebro tiene células llamadas neuronas, las cuales son las encargadas de realizar conexiones para realizar funciones específicas en el cuerpo humano. Y pensar de que pueden recuperar, si pueden realizar nuevas conexiones con otras áreas del cerebro para sustituir ciertas funciones perdidas. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una cuestión, identificar precisamente cómo es que el cerebro en algunas ocasiones, pasado algunos accidentes, puede retomar algunas otras funciones, ¿vale? Para suplir precisamente esos daños. Entonces vamos a ver la infografía que aquí aparece y ahorita les voy a presentar las diapositivas que les estaba mencionando. Voy a apagar tanto la cámara porque de repente me tarda un poquito más el internet, ¿vale? Tenemos aquí funciones psicopedagógicas, sistema nervioso, que, bueno, aquí vamos a ver los componentes y la agrupación que se tiene, ¿vale? Número uno, pues vamos a partir, como habíamos visto en el desafío, acerca de las células que componen nuestro cerebro, que son las neuronas, y se encargan de de una función que se llama conexiones sinápticas, es decir, poder enviar información entre ellas. Y como habíamos visto en la clase pasada, pues existen 4 áreas del cerebro principales: en la frontal, que es en la parte de la frente, ¿sí? Por eso se llama así, que habla acerca del juicio y las acciones que llegamos a tener, es esta área que tenemos aquí. Tenemos la parte occipital, que es esta parte, la parte de atrás, ¿sí? Que se va a encargar principalmente de la visión. Prácticamente los ojos los tenemos enfrente, pero los nervios oculares llegan hasta la parte de atrás del cerebro, ¿vale? Y esa es nuestra parte de encargada de la visión. Después también tenemos la parte temporal, ¿vale? Que es esta parte de arriba, ¿sí? Que es encargada de la audición y lenguaje. Y también la parietal, ¿sí? Que es esta parte que acerca de la percepción y también lenguaje. ¿Ok? Vamos a bajar. Ay, no bajan, espérenme tantito. Bueno, se me traba un poquito y no me baja la fotografía, ¿vale? También aquí tenemos esta parte, el cerebro se divide en 2 hemisferios, ¿vale? Lo que es el hemisferio izquierdo y el derecho. El izquierdo controla más la parte del lenguaje y el cálculo. De hecho, pues muchos hablan de esa cuestión, de que algunas personas que son zurdas, pues tienen más habilidad precisamente en las cuestiones matemáticas, mientras que el lado derecho habla más acerca de las habilidades especiales como música y la escritura, ¿sí? La escritura más como habilidad de precisamente la redacción, a eso se refiere. Y también el cerebro va a tener funciones básicas y complejas, ¿sí? Como por ejemplo comer, leer y trabajar. ¿Ok? Vamos a dejar hasta aquí tantito la parte de la infografía y la plataforma y vamos a complementar la información precisamente con unas diapositivas. Ya habíamos visto algunas cosas, ¿vale? Pero pues vamos a ver un poquito más.
Y nos vamos a dar cuenta de que el cerebro, eso ya según yo lo habíamos visto, ¿vale? Pero bueno, el cerebro pues está compuesto por varias áreas, pero específicamente lo que nos decía el desafío es qué pasa cuando una parte es dañada, ¿sí? De hecho, hay personas que han sufrido en algunas ocasiones problemas en su salud a través de precisamente problemas neuronales donde en algunas ocasiones les dan fuertes ataques epilépticos, sí, incluso convulsiones como tal, pero al momento de extirpar alguna parte del cerebro que le está causando ese tipo de problema, precisamente ayuda a que se le quite ese problema, pero sin embargo, pues también otras partes del cerebro retoman ese tipo de actividades, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a veces, por ejemplo, la corteza motora puede en algunas ocasiones sufrir cierto daño, pero sin embargo la corteza sensitiva, que a lo mejor no esté dañada, puede suplir algunas de sus funciones. Entonces el cerebro tiene la capacidad en muchas ocasiones de poderse reconfigurar. Hace años se hablaba precisamente de que las neuronas tenían como un ciclo de vida en el que si se morían ya no se podían regenerar. De hecho es una célula muy específica en nuestro cuerpo humano, en la cual, a diferencia de otras, no se reproducen. Nacemos con el mismo número de células neuronales que cuando morimos. Simplemente que algunas dejan de vivir. Pero estudios de hace unos 15, 20 años han demostrado que las neuronas sí se pueden regenerar. Es decir, a lo mejor pueden estar en un estado de letargo, pero que en algunas ocasiones, cuando es necesario y se estimula el cerebro, pueden volver a reaccionar y volver a reactivarse. ¿Sí? Y tener las mismas funciones o en su defecto, pues algunas otras nuevas. ¿Sí? Entonces, esta parte pues es muy importante. Ahora me voy a ir con una página de internet porque quiero compartir con ustedes un caso. Aquí está. ¿Sí? El caso es de un personaje que se llama Phineas Gage, ¿vale? Y vamos a ver qué pasó con este personaje. Quiero saber primero si alguien había escuchado de él. No sé Gerardo, no sé Norma. ¿Si habían escuchado de él o no? Sí, ya Ok, nos entonces, platicó ¿vale? a la maestra de... Ah, ok, muy bien. Entonces, este es un caso realmente que asombró mucho a la comunidad científica en el área médica. Sí, entonces vamos a ver un poquito más para que también se quede en la parte de la grabación, ¿vale? Dice aquí, tal vez el caso de daño cerebral más famoso en la historia sea el sufrido por un trabajador del ferrocarril llamado Phineas Gage el 13 de septiembre de 1848. 12 años después, el 21 de mayo de 1960, Gage muere tras una crisis comicial. En 1968, el doctor Harlow publica el caso describiendo por primera vez los cambios de personalidad experimentados por Gage tras la lesión. Uno pensaría que en ese artículo es el responsable de asegurar que Gage, en lugar de permanecer en los anales de la neurología, sin embargo, no sería así. Pocas personas conocerán que de la existencia de este artículo. No será hasta fines de la década de 1870 que Phineas Gage fue rescatado del olvido de la mano del doctor David Ferrier, uno de los primeros defensores de la localización de la función cerebral. Para Ferrier, Gage constituirá un trágico experimento natural que le permitirá corroborar que el córtex prefrontal no es un área no funcional del cerebro. De tal forma, la lesión causada por la barra de hierro en el córtex prefrontal de Phineas Gage marcará los inicios de la investigación para comprender el enigma de esta fascinante región del cerebro. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos está mencionando o lo que nos empieza a hablar este artículo? Que este personaje, Phineas Gage, tuvo un accidente, como lo está mostrando la imagen, en donde una barra de hierro, por cuestiones de un accidente, le perforó prácticamente el cerebro y salió a la altura, bueno, un poquito más abajo de su ojo, ¿vale? Entonces, él tuvo esta lesión que pues para muchos podría haber sido causada una muerte, sin embargo, él logró sobrevivir. Sí, estuvo hospitalizado algunos meses y poco tiempo después logró prácticamente incorporarse al trabajo y tener casi las mismas funciones que antes, solamente con la pérdida de un ojo.
Aquí la cuestión, ¿qué pasó con su cerebro? ¿Sí? Su cerebro prácticamente, pues para muchos quedó pues limitado por este tipo de accidente. Sí, recuerden que el cerebro pues también es una masa muy delicada en la cual no sé si alguna vez les ha tocado hacer un experimento donde toquen el cerebro, es muy pero muy delicado, ¿sí? Y está constituido principalmente por agua, lo que lo hace todavía más delicado. Entonces, esto hizo que prácticamente se recurriera a él, se sacara su historia a la luz y decir, ok, hubo un personaje que sufrió un accidente, pero que sin embargo pudo recuperar sus funciones neuronales sin ningún problema. Aunque también se habla que Phineas Gage tuvo una situación más bien de cambio de personalidad, donde su personalidad sí se vio afectada. Y muchas personas dicen que él ya no era tan amable o idealista como antes del accidente, que al contrario se volvió como más seco, más serio, más formal, ¿vale? Y muchos dicen que debido a esto, pues tal vez esa parte del cerebro hablaba precisamente de esta cuestión. ¿Vale? Entonces es muy interesante su caso y entender que precisamente en algunas ocasiones el cerebro puede tomar otro tipo de funciones, pero que en algunas ocasiones partes del cerebro que no consideramos, pues también nos muestran o nos mencionan algunas otras características de nuestra personalidad. ¿Vale? Entonces vamos a pasar a la siguiente, que es prácticamente nuestra sesión número 2 o nuestra unidad de aprendizaje 3 y donde vamos a hablar también de la percepción, ¿ok? Entonces vamos a ir otra vez al desafío y nos mencionan lo siguiente. Imagina que vas caminando por la calle en un día común hacia el colegio. Unos metros más tarde te encuentras con tu mejor amigo y te hace compañía. Durante el camino pasan por una heladería y les dan una muestra de su mejor helado. Tu amigo te dice que es el mejor helado que ha probado. Sin embargo, a ti no te parecería el mejor. Aunque no pudiste reconocer su sabor, te gustó. Minutos más tarde llegan a una florería y frente a unos tulipanes. Tu amigo se acerca a olerlos y al encantarle su olor decide comprar uno para su mamá por motivo de su cumpleaños. Tu amigo te invita a oler los tulipanes y no encuentras un olor especial, tan solo te parece una flor como cualquiera. ¿Cómo es posible que ambos olieran y saborearan de manera diferente a pesar de ser los mismos objetos? Recuerda que los órganos de los sentidos son los encargados de llevar la información del exterior como olores, sabores, sonidos al sistema nervioso y transformarlos en información para poder dar una respuesta al exterior, así actuar ante diversos estímulos. Ten presente esta información en tu vida profesional, ya que te encontrarás en diversas explicaciones sobre las sensaciones y percepciones que tendrás que analizar para dar buenos resultados, ¿vale? Entonces, aquí prácticamente nos empieza a hablar acerca de la percepción. En muchas ocasiones, pues nosotros podemos comer ciertas cosas y decir que tienen un sabor agradable y para otras personas no, o incluso puede que para algunas sea un tanto imperceptible. Y lo mismo pasa con los olores, incluso temperatura, ¿no? Es muy común que de repente pues salgamos a la calle y veamos a personas con chamarras y suéteres y bufandas y todo, y hay personas que pues de repente dicen, no, pues no hace frío o no hace tanto frío, ¿no? Porque también nuestro sistema nervioso está ligado a nuestros sentidos y no todos percibimos las cosas de la misma forma, ¿ok? Entonces eso pues es importante también tenerlo en cuenta. Ahora vamos a pasar con nuestra infografía y después también con pues unas diapositivas. Sí, y vamos a ver cosas que son muy sencillas, pero pues aquí ya lo vamos a ver con un grado de mayor complejidad, ¿vale? Yo creo que todos conocemos precisamente los cinco sentidos, no los que tenemos aquí abajo que son muy básicos y que los vemos prácticamente desde el preescolar, ¿no? Lo que es la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, ¿vale? Entonces, como tal, ¿cómo es que se clasifican los cinco sentidos? ¿Vale? Porque pues sí hay una clasificación como tal de los mismos.
¿sí? A través de sensaciones que se pueden conocer como intermedias. Son sensaciones percibidas por otros sistemas y aparatos del cuerpo, ¿vale? ¿Y para qué sirven precisamente, o para qué nos sirven precisamente los cinco sentidos? Van a garantizar que la información del exterior se regule en nuestro cuerpo. Es decir, si yo estoy en un lugar donde hace mucho frío, voy a tener esa sensación y voy a buscar cubrirme, ¿no? Si yo de repente saboreo algún alimento que a lo mejor está echado a perder y descubro precisamente ese sabor, ya no lo voy a comer, ¿no? Y también hay que decirlo que en muchas ocasiones algunos de nuestros sentidos están, todos están conectados, pero algunos están más íntimamente conectados, ¿no? Por ejemplo, el olfato y el gusto están muy íntimamente conectados. La vista también se llega a conectar mucho precisamente con el tacto. ¿Vale? El tacto es como muy sencillo que lo podamos percibir a través de las manos, pero no es el único, no es la única parte de nuestro cuerpo donde sentimos el tacto. Prácticamente todo nuestro cuerpo, todo donde tenemos piel, podemos tener esa cuestión de tacto, ¿sí? Y esto va a llegar la información a través del sistema nervioso, ¿vale? Esta información va a viajar a través de ahí, ¿no? Incluso tenemos lo siguiente, también tenemos los interceptores que agrupan información y regulan nuestras necesidades, ¿no? Ok, tengo hambre, pero no todo me va a gustar. Ok, voy a detonar ciertos olores que me pueden detonar que hay cierto peligro. Ok, voy a detectar también ciertas texturas que a lo mejor pueden ser muy rígidas o pueden ser muy filosas y que me pueden ocasionar un problema futuro. ¿Vale? También el oído va a ser muy importante, ¿va? Con él en muchas ocasiones aprendemos, sobre todo a hablar, pero también podemos detectar ciertos sonidos de alarma o de alerta, ¿vale? O de festejo, o felicidad. Y lo mismo pasa con la vista, ¿vale? También tenemos los exoroceptores que obtienen señales para el comportamiento, es decir, a partir de lo que yo escucho, pues me voy a comportar de una cierta forma o de lo que veo, de lo que huelo, saboreo o toco, ¿vale? Entonces, esa es la función de los cinco elementos, regular precisamente mi conducta o regular mi organismo, pues para mantenerlo a salvo, ¿vale? Ahora, espérenme tantito. Sí, y vamos a complementar con ese esquema que tenemos aquí. De hecho, este está en el libro que les había enviado, ¿vale? Porque precisamente a través de la entrada de información nosotros vamos a encontrar esta parte de la percepción, ¿ok? ¿Qué estoy percibiendo? ¿Sí? A través de lo que huelo, toco, saboreo, visualizo o escucho. ¿Vale? Y nos van a tratar de dar esta parte de adaptación al medio ambiente que ya habíamos visto. Y hay distintas teorías, nosotros nos vamos a centrar en algunas, ¿vale? Para que también entendamos cómo es que percibimos la información. Y también vamos a hablar acerca de las etapas de la extracción de la información. ¿Vale? Va a haber una energía física de entrada, es decir, el sonido, el sabor, el olor, la sensación, ¿vale? Que esté llegando a nuestro cuerpo. Va a haber una transducción sensorial, que es la que va a activar precisamente mi sistema nervioso para llegar a esa información, para que llegue al cerebro, ¿sí? Después el cerebro va a desarrollar una respuesta de salida, ¿sí? Ahora, vamos a definir la percepción. La percepción es la búsqueda de la conducta adaptativa a través de la adquisición de conocimientos al medio. La adquisición de tal conocimiento requiere entonces de la extracción de información del vasto conjunto de energías físicas que estimulan los sentidos del organismo. ¿Sí? Y aquí ya vienen las etapas que yo les había definido, ¿no? Las que estábamos viendo. De entrada, transducción sensorial, actividad intercurrente del cerebro y la experiencia sensorial o respuesta, que ya va a ser una respuesta de salida. ¿Sí? Entonces, como les había dicho, esta parte de entrada, lo que va a hacer es, bueno, dice, se debe recordar que la percepción dirige la adaptación del hombre al medio. Por consiguiente, en el medio que lo rodea existirá un conjunto de eventos que pongan en movimiento tal proceso. Las condiciones estimulantes del medio residen en la energía física, ellas proporcionan la energía para la percepción, ¿sí? Es decir, lo que les mencionaba, toda la energía de entrada que yo puedo tener, ¿sí? Los sonidos, los colores, olores, sensaciones que
van a estar, y no incluso también de temperatura. Esa transducción sensorial, ¿sí? Hay que entender dónde la tenemos. Ay, perdón. ¿Sí? Dice la interpretación de la información física, el mensaje informativo que el sistema nervioso puede utilizar. Es llamada proceso de transducción sensorial. Y me voy a regresar varias diapositivas para explicarlo un poco más, ¿vale? A lo mejor yo toco algo caliente y lo tengo aquí en la mano, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Mi sistema nervioso va a hacer que la fuente más cercana que tenga, que a lo mejor es mi nervio cubital, va a llevar esa información a mi médula espinal para que siga enviando esa información precisamente a mi cerebro. Y mi cerebro de una respuesta inmediata, a veces puede ser un tanto consciente o a veces inconsciente, ¿sí? Donde esa información nuevamente va a viajar al sistema nervioso, a la médula espinal y al nervio que sea necesario para poder tener mi acción. Si yo toco algo que está muy caliente, repito, va a pasar por aquí, nervio radial, cubital, radial, va a llegar a mi sistema nervioso periférico, va a llevar a mi sistema nervioso central, a mi cerebro, y va a dar una respuesta que es quitar la mano. Entonces vuelve a viajar la información de regreso para que yo dé mi respuesta y la quite, ¿vale? Esa va a ser de forma inconsciente, pero puede ser también otra información, otra forma de forma consciente, ¿no? A lo mejor yo estoy en el centro con alguien y alguien me dice, oye, ¿quieres un helado de fresa? Y tal vez a mí no me gustan las fresas. Entonces, esa información que está entrando por mi sistema nervioso, por mi canal auditivo, también va a llegar la información directamente al cerebro. Aquí sí hace como un pequeño salto porque va a llegar a la parte más superior de la médula espinal para que llegue la información al cerebro y va a decir, no, yo prefiero chocolate. Entonces, mi respuesta de salida no va a ser a través de la misma vía, puede ser también de forma oral y decir, no, gracias, prefiero no de chocolate. Entonces, esta información pasa precisamente por milisegundos para que yo pueda responder de forma inmediata, ¿vale? Entonces, esa es la transducción sensorial, donde pasa por todo mi sistema nervioso para que yo pueda dar precisamente la respuesta. Y esta actividad intercurrente del cerebro es la que hace mi cerebro al procesar esa información. Dice aquí, cuando los impulsos nerviosos llegan al cerebro, pueden ocurrir una de las dos cosas. El cerebro puede actuar como relevo y una estación receptora y transmisora de información al sistema de respuesta, completando así el acto de la percepción, o puede además seleccionar, reorganizar y modificar la información antes de transmitirla al sistema de respuesta. En el primero que hicimos, el primer ejemplo de tocar algo caliente, es esa parte de relevo, ¿vale? De relevo, de actuar de forma inmediata. ¿Sí? Porque también no va a pensar mi cerebro, ok, está caliente, la quito, no la quito, no, lo va a hacer de forma inmediata, porque va a regular esa conducta, de tratar de que mi vida no esté en peligro, ¿vale? Y de la otra forma, de tratar de seleccionar, reorganizar y modificar la información, pues ya va a ser el otro ejemplo que vimos, ¿no? Donde precisamente esa información me va a dar una respuesta de yo poder elegir, y a lo mejor va a ser un poquito más tardada porque no presenta ningún peligro en mi vida, pero sí yo voy a elegir qué quiero, ¿no? Dice, el cerebro hace las dos cosas y esto es cada vez más evidente en la medida que el ser humano asciende en la pirámide del reino animal, ¿sí? Progresión filogenética, o en medida en que pasa de la etapa de infante a la etapa de adulto experimentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque también recuerden que cuando somos pequeños recuerden a Piaget, nuestro primer estadio es el estadio sensorial-motriz, donde aprendemos sensaciones y también aprendemos a controlar nuestro cuerpo. Entonces, esta parte de control de nuestro cuerpo también lleva a cuestiones de equilibrio, de protección y demás. Entonces, a veces muchos niños pueden ver cosas, bebés, perdón, pueden ver cosas que pueden ocasionar peligro, pero para ellos todavía no significa peligro, ¿vale? Entonces, es donde tenemos que tener ese tipo de cuidado, y conforme vamos creciendo y vamos experimentando, lo aprendemos, ¿no? Yo creo que todos nos hemos quemado con algo, ¿sí? Con la plancha, con la estufa, con algo caliente. Y ahora que ya somos más grandes, pues cuando tenemos que acercarnos a ese tipo de artefactos, objetos, pues ya como que calculamos más el qué hacer, ¿no? Porque ya vivimos esa experiencia, ¿sí? Y bueno, ya la de salida es la última etapa, como ya hemos dicho, es simplemente prolongación de la tercera etapa,
de tal modo que esta última se puede aseverar que la percepción ha ocurrido cuando la persona dice verbalmente o a través de otro índice conductual que ha percibido propiedades del mundo exterior, como les decía, tocar algo caliente, quitar la mano. Esa fue mi respuesta, ¿sí? O verbalmente, como les decía, no quiero de fresa, prefiero chocolate, ¿sí? Tales como un color rojo, una línea corta, una cara familiar, una composición musical en acción, la solución de un problema, etc. Porque pueden ser muchos o muy diversas precisamente las cuestiones que podemos tomar, ¿no? Incluso también, ¿te gusta esta canción? ¿La escuchamos? No, no me gusta, ¿vale? Así de simple. Y vamos a ver precisamente la teoría de la Gestalt. Sí, aquí normas de psicología, Gerardo, es de educación, sí, pero ambos tienen que conocer precisamente también ese tipo de temas, en ambos es muy importante porque tiene que ver también con la percepción y cómo es que actuamos y entendemos ciertas cosas. Sí, para empezar, esta palabra es de origen alemán y no tiene un significado propiamente en español. Lo más acertado que podríamos decir para traducirlo es forma, aspecto o configuración. ¿Sí? Pero no es una palabra propiamente traducida, ¿sí? Y también es una de las ideas que más se consideran en la Gestalt, o las que tienen como más relevancia, es que el todo es más que la suma de sus partes. Si yo quiero conocer a una persona, no la voy a conocer solamente en un estado de ánimo, la tengo que conocer en todos sus estados de ánimo, ¿sí? Y la tengo que conocer en distintas etapas para realmente poderla conocer. En muchas ocasiones solo conocemos a ciertas personas en ciertos momentos y solo las estoy conociendo una de sus partes, ¿sí? Lo mismo pasa, no sé, cuando queremos conocer cualquier cosa. Si yo voy en la calle y digo que conozco una casa, no es porque solamente ya vi la fachada, sino porque también ya entré y pasé a las habitaciones. Lo mismo pasa aquí con la gestal. Entonces, para la gestal, nosotros conocemos algo cuando conocemos todo, no solamente una de sus partes. Y aquí la gesta lo importante es que los objetos y los acontecimientos se perciben como un todo organizado. Y la organización básica comprende una figura sobre un fondo. ¿Sí? Vamos a ver también lo siguiente, los personajes que influyen en el desarrollo de la gestalt son los siguientes. ¿Sí? Número uno tenemos al fundador, que se llama Max Wentimer, ¿sí? Que es fundador de la psicología de la gestalt, y él estudió mucho la parte de la percepción visual y de otros sentidos, pero donde tuvo más realce fue en la percepción visual, ¿vale? De hecho, no quiero terminar este tema el día de hoy con ustedes, ya la siguiente semana estaremos viendo incluso otros ejemplos del mismo de la Gestalt, ¿vale? Tenemos también a otro autor que se llama Kurt Kofka, que él publicó Los principios de la psicología de la Gestalt, ¿vale? Entonces, él publica este tipo de principios ya propiamente en un libro donde se da mayor realce precisamente a esta teoría, ¿sí? Y nos menciona que la teoría se refiere, o la teoría de Gestalt, a cómo el ser humano percibe las figuras, palabras o representaciones que se dan en un mensaje. ¿Sí? El ser humano utiliza la percepción en un proceso de aprendizaje, ¿ok? Es decir, que esta teoría nos dice que nosotros aprendemos a través del medio en el que estamos y cómo es que percibimos la información y cómo es que la estamos también interpretando, ¿ok? De hecho, tenemos esta idea, los psicólogos de Gestalt dicen que parte del aprendizaje de los humanos es por insight. Sí, el insight es nosotros aquí en México tenemos una frase que es, ya te cayó el 20 o ya me llegó el 20, donde pasamos de ese estado de ignorancia a conocimiento de una forma rápida, porque le entendimos, sabemos qué fue, o simplemente interpretamos la información que teníamos y que antes no habíamos considerado, ¿vale? Entonces, ese es el insight. Cuando no sé, de repente se me presenta la información, ya la entendí. A eso se refiere esa parte, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos imágenes, ¿sí? Bueno, es en sí una. Recuerden que la gestal nos habla acerca de lo que vemos sobre un fondo. Entonces, aquí podemos decir que el fondo es blanco y tenemos una imagen en color negro, ¿sí? Quiero que me digan o en su defecto escriban en el chat qué es lo que ustedes perciben. ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Alguna idea? Puede ser cualquier cosa.
Me dice Gerardo que una persona le está susurrando al oído a otra. Y Norma, una pareja besándose y abrazándose. Ok, ¿vale? Vamos a pasar con otra. Y ahorita les voy a ir diciendo. También escríbanme, porfa, qué es lo que ven ahí. Las líneas son derechas, son chuecas. Ay, perdón. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que ustedes ven? Bueno, buen día. Dice Gerardo que ya se hace Mario. Sí, bien. Sí, de repente podemos también tener esa sensación, es nuestra percepción. Ajá. Sí, de repente Ok. puede llegar a marear, no sé, Norma, qué es lo que tú percibas. Líneas desviadas. Ajá. Ok, muy bien. Vamos con esta otra figura. Ah, fíjate. Ahorita le paso el mensaje a la maestra Obsérvenla muy bien. y ya nada más nos pasa por favor su comprobante médico. Y no puedo hacer esto, Ok. Venga, pero adiós. ¿qué es lo que quiero? Ven aquí mi cursor, ¿no? Quiero que tapen la parte de abajo, del cursor para abajo, y vean cuántas columnas son y de qué forma. Háganlo, por favor. Sí, a través de esta línea. Y ahora hagan lo siguiente. Misma línea, pero ahora tapen la parte de arriba y digan cuántas columnas son y de qué forma. Ok, dice Norma, son tres y rectangulares. ¿Segura que son rectangulares? ¿Y segura que son tres? Tres redondas. ¿Segura? Dice Gerardo, está bien confuso. Ok, es eso lo que nos trata de enseñar la Gestalt. ¿Vale? Que a veces las cosas no son lo que aparentan. Porque si ustedes hacen ese ejercicio, tapan la parte primero de abajo, de donde está el cursor como les había mostrado, van a ver solamente la parte de arriba y se van a dar cuenta que son solo dos columnas y de forma rectangular, o cuadrangular, mejor dicho, ¿sí? Pero que si a través de la misma línea tapan la parte de arriba y vemos la parte de abajo donde está pues el soldado, vamos a encontrar que no son dos, sino que son tres y que no son cuadrangulares, sino que son redondas. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones, ¿qué nos enseña esto? Que también a través de la percepción puede ser engañosa para nosotros y podemos entender o malinterpretar la información que se tiene, ¿vale? Voy a regresar a los ejemplos que habíamos visto y vamos a ver otros más adelante, ¿sí? En primer lugar, pues tenemos esta figura donde precisamente pues me puso Gerardo, que era una persona susurrando al oído otro, y Norma una pareja besándose y abrazándose. ¿Qué significa esta imagen? Nada. Son solamente una mancha negra sobre un fondo blanco, ¿sí? Donde nosotros le damos esa interpretación. Cabe mencionar algo, la gestal también tiene o juega mucho con, o más bien la percepción también se va a entender o la vamos a interpretar de acuerdo a mi estado anímico de este día, de cómo estoy hoy cuando me presentan esa información. ¿Sí? Si el día de mañana se les presenta esta información por primera vez, porque también ya después de la primera vez ya no vale mucho, ¿sí? Mi información cambia, ¿sí? Porque a lo mejor yo pasé por otro tipo de experiencias que me llevan a interpretar esta imagen de otra forma diferente, ¿sí? Lo mismo pasa con esto, ¿sí? Gerardo me puso que se mareó y Norma me puso que son líneas desviadas, ¿sí? Todas estas líneas son paralelas. ¿Qué quiere decir eso? Que son exactamente iguales y están a la misma distancia. Solamente que los cubos que están en medio, los cuadrados que están en medio y que no están en orden, crean esa imagen de que las líneas se pueden acercar o alejar y también esa sensación de mareo, ¿vale? Pero todos los cuadrados, tanto blancos y negros, son iguales, salvo los de las orillas, de los blancos nada más, ¿vale? Y todas las líneas son paralelas, miden lo mismo y están a la misma distancia. Pero aquí lo que nos juega una broma hasta cierto punto es la percepción. Entendiendo ya lo que vimos ahorita con los ejemplos, ¿qué me dirían que es lo que tenemos ahorita? ¿Qué es lo que vemos ahorita?
Gerardo, 3 Pac-Man y un triángulo. Ok, muy bien. Pregunta, Gerardo, ¿por qué Pac-Man? Dice Norma, 3 tulipanes. Y Gerardo dice porque se parece al del juego. Exactamente, eso va a pasar con nuestra percepción, ¿vale? Tal vez, Norma, no sé, me imagino si tú dime si es correcto, ves a los tulipanes como si esta fuese la flor y nada más faltaría como que aquí el pistilo, ¿no? Pero precisamente, dice sí, precisamente nos allegamos de la información que ya conozco. Sí, la información nueva para nosotros, pues siempre es diferente, es difícil procesarla. Y la información que ya tenemos es más sencillo compararla, ¿vale? De hecho, de ahí vienen otras teorías, como por ejemplo, bueno, es una teoría del aprendizaje, que es acerca del aprendizaje significativo. Comparamos la información y la agregamos, ¿vale? Les voy a decir qué significa esta imagen. Nuevamente nada. Tenemos en esta ocasión, ahora no vamos a ver toda la imagen que está en la pantalla, solamente lo que está dentro del color negro, y nuestro fondo va a ser color negro, ¿vale? Y las imágenes que tenemos son 3 semicírculos acomodados de una cierta forma, ¿vale? No forman un triángulo, pero nuestro cerebro crea la ilusión de que es un triángulo, porque nuestra percepción y nuestro cerebro está configurado para poder, ¿cómo se dice? Conectar la información, ¿sí? Y nuestro cerebro hace la ilusión de que este punto lo conecta con este y forma una línea imaginaria, lo mismo que este punto con este y forma otra línea imaginaria, y lo mismo de este punto con este y la vuelve a formar, creando en nosotros la ilusión de que estamos viendo un triángulo, cuando en realidad no es un triángulo, simplemente es un fondo negro con 3 semicírculos acomodados de una forma que dan la ilusión de que tenemos ese triángulo, ¿vale? Y de aquí vienen precisamente muchas malinterpretaciones, porque en muchas ocasiones a nosotros, dice Norma, ya vi el triángulo, ¿no lo habías visto? ¿Cuando no lo habías visto antes, Norma? Dice no, ok, ¿vale? Entonces, precisamente a veces podemos dejar de alto cierta información y en algunas ocasiones, como lo que ahorita le pasó a Norma, que no lo había visto hasta que lo comenté ahorita, sí, pero en algunas otras ocasiones sí podemos percibir la información. No es bueno o malo percibir o no percibir, depende también de las experiencias que tengamos, ¿vale? Pero nuestro cerebro lo que trata de hacer es siempre completar la información faltante, ¿sí? Si mi cerebro crea que hay información que no está completa, lo que hace es completarla y crea esa ilusión. Voy a adelantarme otro ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí este y con este vamos a cerrar el día de hoy. ¿Ok? Tenemos aquí, más bien, pregunta, ¿qué figura representa para ustedes? ¿O qué es lo que logran ver a través también de estos semicírculos? Dice Gerardo, un cuadrado. Norma, ¿qué es lo que tú estás viendo? Ok, dice Norma que flechas. Ok, aquí es interesante lo que estás mencionando porque ya también es otra interpretación y está bien, ¿vale? Pero si nos damos cuenta, volvemos a lo mismo. Es un fondo blanco con semicírculos. No son ni flechas, ni un cuadrado, ni un cubo. Nuestro cerebro procesa esa información y la pone en algo que yo ya conozco o lo que le da más sentido desde mi punto de mis experiencias de vida, ¿vale? Para que pueda crear esa ilusión de qué es. ¿Vale? Nuestro cerebro siempre complementa la información. De ahí que en muchas ocasiones podemos decir que se originan los chismes, ¿sí? O en su defecto cierta información que es errónea. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo que hace es completar esa información faltante, ¿vale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Les voy a dejar una pequeña tarea
¿Ok? Esa tarea, pues sí, va a ser de acuerdo al libro. ¿Ya lo tienes, Gerardo? ¿Ya lo tienes normal de fundamentos psicopedagógicos? Dice Gerardo que ya. ¿Tú, Norma, ya lo tienes? No, ok, ahorita te lo envío, ¿vale, Norma? Se los voy a enviar también aquí a través del chat para que lo puedan, bueno, para que lo puedas tener. Mientras déjenles envío el pase de asistencia. Sí, y de este libro, los voy a relatar un poquito lo que vimos, pero quiero que estudien un poco más. Esperen, esa es la página. Acerca de las neuronas. Sí, me pueden hacer un esquema de información. El que ustedes gusten va a estar bien, no tengo problema en ello. Sí, de esta página, de la página 22, prácticamente hasta la 23. ¿Cómo es que funcionan las neuronas? Y por qué se consideran neurotransmisores, ¿vale? Entonces, esa va a ser la tarea. El esquema que ustedes gusten, no hay ningún problema, pero sí para que también complementen la información, ¿vale? A veces por cuestiones de tiempo se nos va rápido esta clase y lo que les estoy dejando es como la información que sería importante que ustedes también conozcan para que también tenga más sentido cómo funciona la sinapsis y la información de almacenamiento del cerebro. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente viernes, no hay problema, ¿vale? Y no sé si me estén pidiendo ahorita, ¿cómo se llama? Lo del pase de estancia, pero sí luego me piden evidencia de que sí hay un pase. Entonces les acabo de enviar también una liga para que se puedan registrar en Forms. Va saliendo, pues se tarda un poco. Pero ya se las envié. Y dice que se está enviando y dice que ya les tuvo que haber llegado. Nada más me pueden decir si ya. Ok, muy bien. Entonces, pues eso sería todo lo del día de hoy. Nada más les pido que se registren y pues nos estaríamos viendo la siguiente semana, ¿vale?